Un saludo, mi nombre es Fray Eduardo Antes Guzmán y hago este video sobre teología práctica para la Universidad Santo Tomás a distancia. Y hablaremos de un tema muy interesante, de teología práctica a partir del método de correlación en la teología práctica, fundamentos, objetivos, intereses y límites, Juan Manuel Torres Serrano. Este texto, que aborda la perspectiva desde nuestro famoso teólogo que es Karl Rahner, famoso teólogo cuyo influjo va a permear en el Concilio Vaticano II y posterior, que además trabajó también con Joseph Ratzinger, quien sería Papa Benedicto XVI. Hay que tener aquí en cuenta un elemento fundamental y es la perspectiva escatológica que brinda Karl Rahner. Hay que tener en cuenta a este teólogo, teniendo un poco en cuenta su perspectiva y pensamientos, y que lo que nos presenta en este caso el autor a través de estas páginas del texto, que es en este caso Serrano, pues es que este método, digámoslo así, de evaluación en teología práctica, con su enfoque que busca pues crear un diálogo, en este caso con la fe cristiana y las realidades de la experiencia humana actual, en ciencias como la sociología, con algunas otras epistemologías, pues tiene unas limitantes y en este caso no puede el cristiano perder sus horizontes, recordar que tiene los pies en la tierra con la mirada puesta en el cielo, en una esperanza escatológica, en un reino que se construye desde aquí y desde ahora, teniendo un poco de criticidad, sino que también está con una esperanza escatológica. Y hay algo muy interesante que quisiera mencionar y es la profunda relación eclesiológica. La eclesiología es fundamental en este caso para Rahner para entender esta teología práctica. Y ese límite podría ser el forzar un poco esas interpretaciones teológicas y diálogos teológicos, en este caso que ignora las experiencias personales, mezclar la teología con, por ejemplo, la sociología, ¿no? Algo por decir, o de una manera inapropiada, sería como uno de los riesgos en este caso, eh, sin tener en cuenta, por ejemplo, las diferencias históricas, que cada ciencia es un elemento propio que responde a unas dinámicas y a unos métodos y a unos objetivos propios, y el hecho de reducir un poco la fe a estas experiencias no cristianas, no porque la teología no pueda tener un diálogo interdisciplinar, sino porque no puede olvidar su esencia y hacia dónde va. Un poco el tema aquí de la esperanza escatológica. Y esto lo hacemos pues hablando de esa relación y reflexión sobre estos fundamentos epistemológicos, por supuesto, que hacen posible esa reflexión de teología pastoral. De ahí que se constituya también como un saber propio de la teología, en el que se encuentran muchos libros, muchos expertos, que tiene todo un fundamento y una forma de pensar, unas bases y una epísteme que es interesante creer para todo aquel, estudiar para todo aquel que en este caso esté analizando la teología, porque permea en este caso y se da a raíz de la realidad creyente y de algo que es inherente y que está propiamente dentro de la realidad eclesial, como lo veníamos mencionando. Ya en el primer corte académico hablamos de una autorrealización de la iglesia en ese contexto histórico, en la realidad a través de la pastoral, a través de la evangelización, a través de la eclesiología y los conceptos que hemos hablado con el docente en clase que se han escrito en la pantalla cuando tenemos, por supuesto, los encuentros virtuales a través de la modalidad a distancia. Y es un poco esa reflexión escuchando los diferentes estudiantes que hacen parte del curso, pero teniendo en cuenta una eclesialidad mayor como iglesia, desde Lumen Gentium, como iglesia, como misterio de comunión y de salvación. Hay que tener en cuenta entonces pues los análisis teológicos presentes, ¿no? La pastoral no ha sido lo mismo en la historia, también tiene unos enfoques, en este caso ya más dialogante, ya no se habla propiamente de una apologética, sino una teología fundamental en diálogo y en apertura, y lo mismo la pastoral en este caso, en la que no se busca imponer o en el que no se busca un proselitismo, pero sí dar testimonio de aquel reino que se nos ha prometido, que se está construyendo desde ya, pero que tenemos una esperanza escatológica, y esto lo apunta muy bien en este caso Karl Rahner, desde conocimientos filosóficos, desde muchas ramas epistemológicas, pero teniendo en cuenta una realidad eclesial innegable.
y es esa praxis escatológica que se da desde ya en una iglesia que está en esperanza, un poco a sazón y en concordancia con el jubileo que se prepara para el próximo año. Yo creo que se debe tener en cuenta y los padres sinodales lo tienen presente, y es esto de la pastoral, una praxis de esperanza y una esperanza escatológica, una autorrealización de la iglesia y un análisis teológico en la situación presente, teniendo en cuenta que la teología práctica o pastoral, como es llamada, es una ciencia, al igual que la liturgia, al igual que en este caso muchas otras, que tienen como matriz la teología, pero que se van haciendo independientes desde una realidad epistemológica y desde un diálogo interdisciplinar, desde la historia, desde otras perspectivas que enriquecen en este caso este saber teológico. Muchísimas gracias, este ha sido el video